Fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Gracias damos al Padre Jehová de los ejércitos, gracias al Hijo amado Jesucristo y gracias al Espíritu Santo de Dios por permitirnos llegar hasta ustedes a través de Dios Fuente de Poder, por aquí por Telecaribe, próximos a cumplir 18 años al aire para la gloria y honra del Señor. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de la Misión Evangélica Trinitaria Dios Fuente de Poder. Hoy transmitiendo desde aquí, desde Weehawken, New Jersey, Estados Unidos, a orillas del río Hudson, a nuestras espaldas, la ciudad de Nueva York, la isla de Manhattan. Desde aquí, desde Dios Fuente de Poder, Estados Unidos, transmitiendo para la gloria y honra del Señor. Saludos a todos ustedes en el Caribe colombiano, en cualquier parte del mundo. Dios es la fuente de todo poder. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Gracias damos al Señor porque nos permite hoy desarrollar la tercera parte de la enseñanza titulada Dios es nuestro gran guía. Dios es nuestro gran guía desde aquí, desde Weehawken, Nueva Jersey, Estados Unidos de América. Y para ello nos ubicamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante, dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¡Qué maravilloso! Este texto, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante. El rey Josafat, rey de Judá, escucha que vienen los enemigos contra él, los de Moab y los de Amón, a hacer guerra. ¿Y qué hace este varón de Dios? Era rey, era el gran político, era el líder militar del pueblo de Israel que hizo, proclamó ayuno y oración junto con el pueblo, a consultar a Dios, a pedir guía al Señor, a pedir orientación. Y dice los siguientes textos, y vamos a leer los siguientes textos, dice el capítulo 20, versículo 14 en adelante. Segundo libro de Crónicas 20:14 dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Se levantaron los levitas, hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¡Qué maravilloso el Señor! ¡Qué precioso Dios! ¡Aleluya! Estaban orando y ayunando estos hombres en cabeza del rey. Y de pronto el Espíritu de Dios toma al profeta del Señor para decirles, voy a pelear por ustedes. Y van a ser así, así, así. Vino la guía de Dios. ¿Pero por qué vino la guía de Dios? Porque estaban en ayuno y en oración. Buscaron a Dios en ayuno y oración. Estamos aprendiendo en los programas anteriores a quiénes guía el Señor. Y el Señor guía, hoy aprendemos, a los que le buscamos en ayuno y oración. En oración y ayuno. Esa es la llave de oro para buscar a Dios.
Esas son las dos disciplinas espirituales que debemos poner en práctica para buscar a Dios y hallar en Él y de Él su ayuda y su guía. La oración y el ayuno y la oración. Orar es comunicarnos con Dios y ayunar es dejar de ingerir alimentos por cierto tiempo del día para buscar al Señor en oración. Principalmente dejar de alimentarnos de la primera comida del día, que es el desayuno. Por eso se llama ayuno, no desayunar. ¿Para qué? Para buscar al Señor en oración. Aleluya su nombre. Y el Señor va a responder con su guía. La oración y el ayuno, esas dos disciplinas espirituales establecidas en la Biblia, son dos herramientas que podemos usar buscando a Dios para hallar de Él su guía perfecta. Y la guía vino perfecta. Dice el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza al pueblo de Judá, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Impresionante. El Señor se los había dicho, no van a pelear ustedes, yo pelearé por ustedes, yo pelearé a favor de ustedes. Y los puso a que se mataran los enemigos los unos contra los otros. ¿Pero por qué, insisto? Porque este pueblo buscó en ayuno y oración al Dios de los cielos. La guía vino perfecta, la orientación vino perfecta y el respaldo de Dios vino perfecto. Oremos y ayunemos y oremos, y la guía de Dios vendrá para ti y para mí, y el respaldo de Dios será extraordinario para honra y alabanza del Señor. Así que cuando buscamos a Dios en oración y ayuno, vamos a hallar su guía perfecta. Era una batalla difícil. Eran dos pueblos más los del oriente que venían contra Judá, que era una nación pequeñita. Era una batalla difícil. No era una batalla pequeña. Eran tres enemigos que se levantaban contra Judá, que a su vez era un pueblo pequeño. Así que era una situación adversa, difícil. A veces nos enfrentamos a situaciones difíciles, adversas, contrarias, batallas. Esta es una vida de batallas. ¿Qué debemos hacer ante las batallas, ante las guerras, ante las oposiciones y ante las adversidades? Buscar a Dios en oración y ayuno para que nos guíe, para que nos oriente qué hacer, cómo hacer, de qué manera hacerlo. Y el Señor seguramente nos dará la victoria como este pueblo. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante, lo siguiente. Hechos 9, capítulo, versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aleluya. Este varón llamado Saulo de Tarso era enemigo de las cosas del Señor. Era un perseguidor, como hemos leído este capítulo 9, versículo 1 en adelante del libro de los Hechos. Enemigo de las cosas de Dios, enemigo del Evangelio del Señor. Y aún tenía cartas de autorización para llevarlos presos y azotar a los cristianos. Pero se le presenta el Señor en el camino, el Cristo de la gloria, como se ha presentado en tu camino y en mi camino. Y como quizá se está presentando en tu camino en esta mañana cuando estás viendo Dios Fuente de Poder Televisión. ¿Para qué? Para que tengas un encuentro personal con Él.
Cuando el Señor se presenta en nuestro camino es para que tengamos un encuentro personal con Él. Aleluya es su nombre. Pero ¿qué resultó de este encuentro? Resultó de este encuentro el que Saulo de Tarso rindiera su voluntad al Señor y le dijera: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después de la identificación, después de identificarse el Señor Jesucristo y decirle: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: entra a la ciudad, que te voy a decir lo que debes hacer. Este hombre, desde que se convierte, Saulo de Tarso, aprende que la clave para su vida estará y radicará en ser guiado por Dios, en ese Dios que no conocía. Entendía que el Dios de los cielos se le estaba revelando y estaba teniendo un encuentro con Él también para guiar y orientar su vida. Recuerde la definición de guía: es la ayuda que otros nos presta a orientarnos, porque solo no podemos llegar a esa meta, a orientarnos con seguridad, con certeza, para llegar a una meta, para llegar a un propósito, porque nosotros solos no podemos. Ese es el guía. Y el guía Dios está para ayudarte a ti y a mí a llegar a metas en esta vida y la principal, la vida eterna, porque solo no podemos. El Señor se le presenta a Saulo de Tarso de esta manera, como el Señor también que guía, que orienta. Y Saulo lo entiende. Este varón fue muy entendido desde la conversión. Eso quiere Dios en ti y en mí, que entendamos que Dios ha aparecido en tu camino como en el camino de Saulo de Tarso. ¿Para qué? Para ofrecernos también su guía, para ofrecernos su ayuda, porque solo no podemos. Bendito el que vive para siempre. Entonces, ¿para quién está la guía de Dios? Para aquellos que quieren hacer su voluntad. Para aquellos que quieren hacer su voluntad. Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad y yo la hago? Dímela. Y el Señor entonces empezó a decirle: entra a la ciudad, que te voy a decir qué más debes hacer. Y mientras eso ocurría con Saulo, hemos leído, el Señor se le revela al discípulo Ananías y le dice: ¿sabe qué? Vas a ir a esta calle, a la calle que se llama derecha. Vas a entrar a casa de este varón, porque ahí vas a encontrar a otro llamado Saulo de Tarso que está orando. Y le vas a imponer las manos y yo me voy a glorificar en él. Mire la guía perfecta de Dios, directa a Saulo y además a las personas que rodeaban a Saulo de Tarso. Ese no es el Dios que tú deseas y que yo deseo. El Dios que nos oriente en todo, que nos guíe no solamente a nosotros como personas, sino también a nuestro entorno, a nuestra familia, al personal con los que trabajamos, al personal con los que estudiamos, con los que vivimos, con los que convivimos. En todo el entorno se manifiesta Dios en una guía perfecta, aleluya, extraordinaria, para beneficio, para victoria de Saulo de Tarso. Ese Dios de ayer es el mismo de hoy. Me gusta enfatizar esto. El Dios de la historia bíblica es el Dios de hoy también y es el Dios de mañana. Porque sencillamente así lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 8. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así que este Señor de ayer, que se le manifestó a Saulo para guiarlo, para orientarlo en todo, ese Señor está para ti y para mí. Pero debemos comportarnos y desarrollar esta actitud espiritual de Saulo, el deseo de hacer su voluntad. Dios guía a quienes deseamos hacer su voluntad, a quienes queremos hacer su voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero el problema de nosotros, la mayoría de los seres humanos, es que no queremos hacer la voluntad de Dios. Así que, ¿cómo Dios va a guiar a quien no quiere hacer su voluntad? ¿Cómo usted va a guiar a alguien que no se quiere dejar guiar? ¿Cómo usted va a guiar a alguien, a orientar a alguien, si no quiere dejarse orientar por usted? Pero todo lo contrario, seguramente usted guiará y orientará a esa persona dócil, como lo aprendimos en otros mensajes, que quiere, que se deja, como en este caso Saulo de Tarso, preguntando: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Así que Saulo nos enseña que al tener un encuentro con Dios y al venir Cristo a nuestra vida, nosotros debemos desear hacer su voluntad. Y al desear hacer su voluntad, quedaremos listos, preparados para recibir la guía de Dios. Encontraremos un Dios acorde, un Dios que responde favorablemente cuando nosotros queremos hacer su voluntad. Eso necesitamos demostrarle al Señor. Bendito el que vive para siempre. Así que hasta aquí hemos aprendido, bendito Dios, en esta mañana, que quienes buscamos en ayuno y oración a Dios, vamos a recibir su guía. Pero también
Vamos a recibir la guía de Él cuando deseemos, cuando queramos en nuestro corazón hacer su voluntad. Ahora vamos a aprender un ítem más. ¿A quién más guía el Señor? Y vamos a ir a Números capítulo 12, versículo 1 en adelante. Números capítulo 12, versículo 1 en adelante dice así. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había en la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Gloria a Dios. Dios testifica de Moisés que es fiel en toda su casa. Y por ser Moisés fiel en toda su casa, entonces Dios manifiesta su carácter, su manera de ser hacia el fiel. Y dice, con él hablaré cara a cara. Y no por visiones, no por sueños, sino de manera directa. Dios resalta que nuestra fidelidad a él, hacia Dios, va a provocar en Dios que nos hable cara a cara, que nos hable sin intermediarios, que nos hable sin mediaciones, que nos hable directamente. Esto que trae como consecuencia una guía perfecta también, una guía directa. Y Dios por eso guió a este varón de Dios, lo guió todo el tiempo, lo guió en toda circunstancia, lo guió en todo momento, aún en los momentos adversos, aún en los momentos difíciles y complicados. Moisés recibió la guía de Dios y encontramos ¿cuál fue la clave? Su fidelidad. Ser fiel a Dios es ser cumplidor de todo lo que Dios nos manda, de todo lo que Dios nos establece. El fiel es el que cumple con todo lo que se le encomienda. Eso desea Dios de ti y de mí. Cuando nosotros somos fieles, cumplimos con todo lo que Dios nos prescribe, con todo lo que Dios nos establece, mire la consecuencia, vendrá la guía del Señor, la orientación de Dios. Dios guió a Moisés estando en Egipto. Recuerde, cuando el pueblo estaba cautivo, el pueblo de Israel en Egipto, Dios los guió y los guió de tal manera y de tal forma que los sacó de Egipto, los sacó del yugo egipcio, del poder del faraón y los libró de allí. Los sacó, pero no solamente los sacó en su guía, sino que los llevó al desierto, a un terreno inhóspito, difícil, adverso también, contrario, como dice Deuteronomio, lleno de serpientes y escorpiones, y el Señor los fue guiando y los fue orientando de manera magistral, de manera extraordinaria. Este pueblo de Israel no tenía leyes, no tenía ordenamiento, no tenía un reino como tal establecido, y Dios guió a Moisés para establecerle leyes, para establecerle ordenamientos, para establecerle su reino. Dios guió a Moisés en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Y sabe por qué? Por esta cualidad espiritual de Moisés, su fidelidad. ¿A quién guía el Señor? A los fieles. ¿A quién guía el Señor? A los fieles. Bendito sea el Señor. Vale la pena ser fiel a Dios. Vale la pena cumplir con todo lo que nos prescribe en su palabra y a través de su Espíritu Santo, porque vamos a ser beneficiados con su guía, con su orientación. Moisés, desde Egipto, fue guiado por Dios. Paso a paso, detalle a detalle, etapa por etapa, aún en los momentos complicados y difíciles. Recordemos, cuando Israel, el pueblo dirigido por Moisés, se enfrenta al Mar Rojo, nada menos y nada más, al Mar Rojo, a un tremendo obstáculo, a un tremendo impedimento, Dios lo guió y lo orientó. Le dijo lo que tenía que hacer, extiende la vara. Ya antes lo había llevado al secreto y le había empoderado, le había dado poder y autoridad en la vara que Moisés tenía en la mano. Ahora le dijo, extiende la vara sobre el mar. Y cuando extendió Moisés la vara sobre el Mar Rojo se abrió. ¿Y se abrió de qué manera? Que dejó un camino en seco entre las aguas de un lado y de otro lado, para que el pueblo y Moisés pasaran por allí. Dios lo guió en medio de un mar, en medio de un obstáculo difícil. ¿Cuántos obstáculos hay en el camino?
¿Cuántas dificultades hay en nuestro camino diario? En la vida familiar, en la vida personal, en la vida espiritual, en la vida laboral. Se presentan obstáculos, se presentan grandes problemas como el Mar Rojo. Pero Moisés era fiel en toda la casa de Dios. Y por eso Dios hablaba cara a cara con él y lo dirigía y lo orientaba. Bendito sea el Señor. Vale la pena ser fiel. Pasaron en seco el Mar Rojo, pasaron en victoria. La victoria fue total, la guía fue total. En todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 17 que se enfrentaron a los primeros enemigos, el pueblo de Israel saliente de Egipto. Nunca habían peleado una batalla, no tenían un ejército, pero Dios guió a Moisés. Y Moisés allá en el monte oraba y levantaba las manos y Dios lo guió y los orientó para ser vencedores frente a Amalek, el primer enemigo en el camino. Y así pasaríamos todo el resto de este programa, hablando de las maravillas, cómo Dios guió a Moisés, cómo Dios guió a este pueblo, gracias a que contaba con un líder fiel, fiel en toda la casa de Dios. Recordemos la definición de fiel, quien cumple con todo lo encomendado, quien cumple con todo lo que se le dice, con todo lo que se le ordena. Seamos cumplidores de la palabra de Dios para recibir su guía, su orientación, para la gloria y honra del Señor. Hoy más que nunca la necesitamos. La palabra de Dios dice en el Salmo 101, versículo 6 lo siguiente: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que el Señor coloca su atención, se dedica a los fieles. ¿A qué se dedica? A cuidarlos, sí, a defenderlos, a protegerlos, pero también a guiarlos y a orientarlos. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Y este Moisés fue fiel a Dios en toda su casa. Por eso Dios lo orientó, Dios lo guió a organizar espiritualmente a Israel. Israel no tenía leyes espirituales. Este pueblo saliente de Egipto no tenía una organización espiritual, una organización cúltica, una organización de dedicación, de entrega al Señor. No la tenía, pero Dios orientó, guió a Moisés a establecerle el ordenamiento, a establecerle los parámetros de su relación espiritual de un pueblo que no lo conocía, que no conocía ese ordenamiento, esa organización espiritual. Y Dios le entrega a Moisés la ley de los sacrificios, le entrega todo el ordenamiento del tabernáculo. Cómo Dios guió a este hombre, cómo Dios lo orientó a ser un líder también espiritual, no solamente a ser un líder militar, no solamente Moisés fue un líder estratégico, no solamente fue un líder político para Israel, sino fue un líder espiritual. Y gracias a la guía de Dios, a la orientación de Dios, producto de la fidelidad de este hombre. Se necesita hoy hombres y mujeres fieles en el camino del Señor para recibir la orientación espiritual correcta, adecuada de Dios. Dios demanda eso de usted y de mí, varón y varona de Dios, que seamos fieles al Señor en todo lo que Él nos demanda para recibir la guía perfecta, la orientación perfecta, para que a su vez le podamos transmitir al pueblo santo de Dios cuáles son sus parámetros, cuáles son sus consejos, cuál es su palabra, qué es lo que Dios quiere con su pueblo, la guía perfecta. Solo Dios la tiene para los fieles. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que hasta aquí hemos aprendido a 3 tipos de cristianos, 3 clases de hermanos y hermanas a quienes el Señor orienta y guía, para quienes está su guía. Hemos aprendido hoy. Y esos 3 clases de cristianos y creyentes que reciben la guía de Dios son aquellos que le buscamos en ayuno y oración, pero también aquellos que querramos hacer su voluntad. Quien quiera hacer su voluntad recibirá la guía del Señor. Y por último, aprendimos hoy que la ayuda y la guía de Dios está para los fieles en toda su casa. Para los que lo buscamos en ayuno y oración, para los que queremos hacer su voluntad y para los fieles, para los que somos fieles al Señor. Para eso está la guía del Señor. Es tiempo de orar, porque Dios
es nuestra gran guía, es nuestro gran guía y nuestra gran ayuda. Padre, te damos gracias por tu palabra que no vuelva vacía, Señor. Gracias por permitirnos compartirla, pero también por recibirla, Señor. Dios mío, tú eres el dueño de la palabra y que esta palabra surta el efecto para la cual ha sido enviada. Amén. Me decía el Señor, aleluya, que hay muchos que han dejado la fidelidad, que han dejado de ser fieles a Dios y por eso también están sufriendo, padeciendo por la falta de guía del Señor. Así también otros que llevaban una vida consagrada de ayuno y oración, habían dejado el ayuno y la oración a un lado y por eso también les estaba faltando la guía del Señor. Pero a otros también les está diciendo el Señor que habían dejado de hacer la voluntad de Dios y que tenían en el corazón antes esa pasión por hacer la voluntad de Dios, ese deseo de agradar a Dios, y lo habían dejado a un lado. Y por eso también estabas padeciendo la falta de guía de Dios. Pero el Señor le ha hablado al uno y le ha hablado al otro. Me mostraba el Señor que muchos estaban frente a esta pantalla chica de Telecaribe, Dios Fuente de Poder, y se llevaban la mano al pecho y se humillaban y se arrepentían delante del Señor. A otros se les salían las lágrimas mientras la palabra era predicada, el Espíritu los convencía. Me decía el Señor, varón y varona de Dios, que ha aceptado y está recibiendo tu arrepentimiento, porque habías dejado la oración y el ayuno. Pero el Señor te dice, vuelve al ayuno y vuelve a la oración y mi guía estará para contigo. Me mostraba el Señor como un sol entraba a tu casa, varón, como un sol entraba a tu casa, mujer. La guía del Señor por volver a la oración y por volver a la búsqueda. Pero también el Señor me decía para ti, varón, tú que estabas angustiado y desesperado, tú que estabas a punto de irte de la casa, te dice el Señor, aleluya, que un día quisiste hacer la voluntad de Dios, que un día dijiste, Señor, yo vivo para agradarte, pero otro día dejaste de agradar al Señor y dejaste de buscarle y dejaste de seguirle haciendo la voluntad de Él. Entonces el Señor dice, hoy te he hablado, y veía cómo el Señor traía, bendito sea Dios, desde el cielo, un aroma especial a tu casa, un aroma especial a tu vida, aleluya. Y te daba aliento el Señor, porque te quedabas sin aliento ya, porque la guía de Dios se había ido de ti. Y el Señor, veo cómo te está restaurando y cómo te está renovando, varón de Dios. Y otra vez vuelve a tu corazón el deseo de hacer su voluntad, el deseo de vivir para el Señor. Y vuelve la guía de Dios para ti, aleluya su nombre. Pero también me decía el Señor, para mucho pueblo, bendito el que vive para siempre, que había dejado la fidelidad, que había dejado de cumplir fielmente la palabra del Señor. Dios los ha estremecido. Me mostraba el Señor cómo los estremecía, cómo había como un temblor de tierra, como un terremoto donde usted estaba. Y era el sacudón del Señor, el estremecer de Dios, aleluya, para que vuelvas a la fidelidad, para que vuelvas a cumplir fielmente la palabra de Dios, porque Dios no quiere verte perecer, Dios no quiere verte en angustia, Dios no quiere verte desesperado porque no sabes qué hacer. Dios quiere guiarte como el buen padre a su hijo, pero vuelve a ser fiel. Y veo cómo se afirman tus pies después de este temblor, aleluya. Y dice el Señor, por cuanto has decidido volver a la fidelidad, también dice el Señor, vuelve su guía y vuelve su orientación para ti. Aleluya, el Dios de los cielos es nuestra gran guía. Dice el Señor que hay sanidades, el Espíritu Santo, sobre aquellos enfermos de las articulaciones. Me mostraba el Señor muchas personas afectadas de los hombros, de las rodillas, de los tobillos, de los codos, de las coyunturas de las manos, de las muñecas, en las articulaciones, pero también en la columna vertebral. Y como el Espíritu Santo les ministraba y les sanaba, había una unción de sanidad sobre articulaciones para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cualquier enfermedad que usted esté padeciendo, créalo, que el poder del Cristo viviente está sobre su cuerpo, sanándole, libertándole y restaurándole para la gloria del Señor. Toda la gloria es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo todo en Dios Fuente de Poder Televisión. 18 años aquí por Telecaribe, hoy transmitiendo desde New Jersey, Estados Unidos, desde aquí, desde la localidad de Weehawken, en New Jersey, a orillas del río Hudson, a nuestras espaldas, la isla de Manhattan, Nueva York. Hoy desde Estados Unidos, mañana desde cualquier parte del mundo. Dios es la fuente de todo poder. Cristo viene y nadie lo detiene. Y este evangelio se anda de una sola forma, debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios, fuente de poder. Que el Señor les bendiga. Fuente de agua viva.